但是漫长的等待却是永恒的未来，你的出现将是我幸福开始的骄傲。 Here I am to be together， 伸出手我就想拥抱。 Here I am to be together， 就去东北看雪地，春风夏夜望远行。 I am you。 La era cristiana se inició mientras China estaba bajo el dominio de la dinastía Han. El gran imperio Han duró más de 400 años. Durante esta dinastía se vivió un largo periodo caracterizado por la extraordinaria habilidad política y algunas de las hazañas militares más brillantes de la historia china. Además, China se posicionó como el país más poderoso del mundo y abrió rutas de intercambio con Occidente. Es gracias a la fuerte influencia de la dinastía Han en la historia de China que la mayoría étnica del país recibe el nombre Han y la cultura tradicional china se conoce como la cultura Han. En ese periodo de elevada prosperidad, los gobernantes de la dinastía Han cultivaron un aprecio particular por el jade. 我们可以讲汉代的玉器制作是达到了一个巅峰不为过，是达到了一个巅峰。它的玉器的制作方面啊，它的那个这个设计方面，那个精彩度是今天都叹为观止的。再讲，因为汉武帝的时候通了西域，玉料的方面进口的也多，你的材料加上你的玉工的累积的这些经验，还有一些新的构想，还有一些不世出的设计人才，成就了汉代的玉器。 Apreciamos la belleza de algunos de estos exquisitos artefactos antiguos. Este cetro de jade, conocido con el nombre de Kui, es una pieza ceremonial utilizada por la clase aristocrática, la cual evolucionó a partir de un hacha usada en el Neolítico. Este sencillo artefacto de jade puede llevarnos a pensar cómo era la vida de la antigüedad remota. En el Museo del Palacio en Taipei es posible apreciar diversos cetros de jade de varios periodos históricos, pero este representa el concepto dominante aplicado al tallado de jade durante la dinastía Han. El énfasis se daba a destacar la pureza simple del jade bruto en el proceso de tallado. Es raro encontrar en otros museos vasos de jade en forma de cuerno como este conservado en el Museo del Palacio en Taipei. La cabeza del dragón en el vaso pareciera tener un efecto tridimensional. Los dos cuernos del dragón suben una curva formando un ángulo oblicuo. Sus largas patas parecen danzar entre los dos cuernos. Este es un dragón joven y enérgico. Ese artefacto era considerado una obra maestra del tallado de jade tras su fabricación. Este colgante de jade verde claro con un tono marrón pálido exhibe un dragón en forma de S. Conocido como el colgante de jade de dragón, fue tallado en esta forma para aprovechar al máximo el jade en bruto. La forma única de este objeto hace de él uno de los artefactos más exquisitos entre las muchas piezas de jade del mismo periodo. Este disco de jade conocido como Pi recibe el nombre Felicidad Duradera, y en él vemos un diseño de dragón y granos en ambos lados. El carácter chino para duradero está grabado en la parte superior del disco, mientras que el carácter para felicidad se grabó en la parte inferior. La mayoría de los Bi de jade producidos durante la dinastía Han no se parecían a otros discos de jade más antiguos que eran usados como piezas ceremoniales para adorar el cielo. Estos estaban tallados en relieve y en estilo celosía. Incluso el borde en la parte externa del marco redondo fue tallado de esa forma. Cada una de las piezas de jade de la dinastía Han en el Museo del Palacio en Taipei tiene sus propias características. Sin embargo, el museo no posee los artefactos de jade más refinados. Chan Linshen y sus colegas se trasladaron a los museos de la parte continental.
Este es el Museo Provincial de Hunan. En 1972, diversos artefactos descubiertos en las tumbas de la dinastía Han en Ma Wantui enriquecieron significativamente el acervo del Museo de Reliquias Culturales de la dinastía Han. Xiong Chuanxin era uno de los arqueólogos que trabajó en el local de excavación. Las reliquias culturales desenterradas durante 2 años están expuestas hoy en día en el Museo Provincial de Hunan. Apenas 7 de estos objetos están hechos de jade. Sin embargo, son lo suficiente para tener una idea de cómo vivían las personas durante la dinastía Han, hace unos 2000 años atrás. Los numerosos tesoros de la dinastía Han encontrados en el Museo Provincial de Hunan cautivaron enormemente al personal del Museo del Palacio en Taipei, que organizaba una exposición sobre la cultura de la dinastía Han en 1998. En junio de 1999 el Museo del Palacio en Taipei anunció que realizaría de manera conjunta con el Museo Provincial de Hunan una grandiosa exposición de reliquias culturales de la dinastía Han el 20 de septiembre del año 2000. Por primera vez, reliquias culturales preservadas en la parte continental serían expuestas en Taiwán. Sin embargo, en la época en que estas reliquias se encontraban en el Museo del Palacio en Taipei, un potente terremoto sacudió Taiwán. El terremoto del 21 de septiembre de 2000 sembró temor en mucha gente en Taiwán. En medio del caos y el pánico, la principal preocupación del personal de los 2 museos a ambos lados del estrecho de Taiwán era la seguridad de los tesoros culturales milenarios. La seguridad y protección de las reliquias culturales había sido la prioridad absoluta del Museo del Palacio en Taipei desde el comienzo. No existen registros del día del terremoto, pero un informe noticioso del 6 de junio de 1994 nos proporciona una idea del nivel de protección que el personal del museo dispuso para las reliquias culturales. 另外，像这座巨幅的翡翠屏风，两边可以明显的看到是用坚韧的钓鱼线给固定了。像这样的防震措施，只要您细心观察，在故宫内随处可见。当然，还有些防震的措施是您看不到的。别看这些玉器摆在这儿好好的，其实底部都是用了特殊的进口胶给固定起来了。这种胶有相当的粘性，又不会伤害到古董，十分好用，所以大地震来时也不怕。另外，还有随着玉器形状所做的各类支架，既能够凸显古物，又可以防地震来袭。所以无怪乎当记者问到故宫方面对于家中坐有宝物的人士建议要怎么防震呢？所得到的答案是花50块钱门票来故宫走一遭吧。 Tras el terremoto del 21 de septiembre del año 2000, las reliquias culturales en el Museo del Palacio en Taipei quedaron completamente intactas y la gran exposición de reliquias de la dinastía Han para celebrar el nuevo milenio prosiguió según lo previsto. Echemos un vistazo a los objetos de jade incluidos en esta exposición. Las espadas de jade gozaron de gran popularidad desde el periodo de la primavera y otoño y el periodo de los estados combatientes hasta la dinastía Han. Esta preciosa espada de jade era un símbolo de la clase aristocrática. El dardo de jade y las empuñaduras para espadas de jade de la colección del Museo del Palacio en Taipei se encuentran entre lo más exquisito de los trabajos de jade de la dinastía Han.
Este disco pi con diseño de mijo era una vasija ceremonial. El diseño, que se asemeja a una cadena de comas, representa semillas de mijo germinado. Este elegante vaso de jade de la dinastía Han presenta una sola asa. Fue elaborado a partir de un pedazo de jade semitransparente verde y blanco. Es la pieza de jade de la dinastía Han más refinada de todas, no solo en el Museo del Palacio en Taipei, sino en todo el mundo. Aquí vemos un amuleto de jade conocido como Long, procedente de la dinastía Han, el cual se conserva en el Museo del Palacio en Taipei. Hoy en día quedan muy pocos amuletos de este tipo. En la antigüedad eran usados para pedirle lluvias al cielo, pero para la época de la dinastía Han eran simples ornamentos. Los objetos de jade en el Museo del Palacio son apenas una fracción de las piezas de jade en China. Chan Lin-shen deseaba desde hacía mucho tiempo ver los artefactos de jade en la parte continental. El 7 de octubre de 2008, último día de la exposición Memorias de China, Chan Lin-shen realizó un viaje especial al Museo La Capital en Beijing. Mientras admiraba las hermosas piezas expuestas, sentía como si estuviese viajando en el tiempo, hasta sus años de juventud cuando trabajaba en el Museo del Palacio en Taipei. Todas estas piezas son testimonio de la larga historia de la cultura china, pero Chan Lin-shen se siente particularmente emocionada cuando se menciona los objetos de jade relacionados al Museo del Palacio en Taipei. Chan Lin-shen no solo está familiarizada con las piezas de jade de la dinastía Han, sino también con los artefactos de jade de otros periodos de la historia china. Junto a sus colegas del Museo del Palacio en Taipei, ha emprendido grandes esfuerzos para diseminar los conocimientos sobre las antigüedades de jade entre los residentes de la isla. En octubre de 2008, el restaurante Jinhua, en el Museo del Palacio en Taipei, sirvió algunos platos nuevos. El Museo del Palacio en Taipei realizó una encuesta por internet para que el público determinase cuáles sean las 10 reliquias culturales más populares de su colección. El repollo de jadeíta recibió el mayor número de votos. Sin embargo, en 2007 este hermoso artefacto de jade causó cierta conmoción. En marzo de ese año, el repollo de jadeíta generó titulares en todos los medios informativos. Nadie sabe cómo ni cuándo se rompió una de las antenas del insecto. Sin embargo, se ha dedicado mucho tiempo a trazar la historia del repollo de jadeíta. El Salón Yonghe, uno de los 6 salones orientales en el Museo del Palacio en Beijing, es una sala de exposiciones. El repollo de jadeíta estuvo en el pasado en un florero colocado en este salón. Desde la época en que la consorte imperial Jin trajo el repollo de jadeíta al palacio como parte de su dote, se mantuvo siempre en el Salón Yonghe, donde la consorte imperial estaba alojada. Evidentemente ha transcurrido mucho tiempo desde que la consorte imperial y el repollo de jadeíta partieron de este salón,
Pero Na Chilian recuerda cuál era el aspecto de este lugar cuando el repollo de jadeíta aún se encontraba hospedado en este lugar. Al leer los manuscritos de Na Chilian para un artículo publicado en 1983, encontramos las siguientes palabras para describir el repollo de jadeíta. Es inevitable sentir una profunda admiración por el ingenioso diseño del repollo de jadeíta. El tallador lo elaboró con una sobresaliente destreza. Sin embargo, el manuscrito no hace mención a cualquier quiebre en la pieza. Examinemos ahora ese artefacto extraordinario de jade con más detenimiento. El pedazo de jade bruto con el cual el habilidoso artesano debió trabajar era mitad verde y mitad blanco grisáceo. Lo abordó con un cuidado meticuloso. Tras conocerse la noticia de que la grandiosa obra de jade había sufrido un daño, se inició un intercambio de acusaciones de cómo ello había sucedido. Algunos aseguraban que el daño había ocurrido mientras la pieza estuvo expuesta en Kaohsiung, mientras otros afirmaban que había sido mientras la pieza era trasladada al sur y luego a Taiwán. Especialistas del Museo del Palacio en Taipei condujeron una investigación, llegando a la conclusión de que el daño había sido provocado durante la dinastía Qin. Esta filmación, hecha en los años 70 en el Museo del Palacio en Taipei, muestra a Na Chilian y a sus colegas embalando antigüedades con tela de algodón y seda. Incluso hoy en día el museo protege las reliquias culturales de la misma manera. Durante 17 años las reliquias culturales en el Museo del Palacio en Taipei han sido embaladas y transportadas de este modo, y ninguna ha sufrido daños. Incluso las piezas de porcelana más delicadas permanecen intactas. Teniendo en cuenta que el repollo de jadeíta es sumamente macizo, es altamente improbable que hubiese sufrido daños durante el tiempo que ha estado en Taiwán. Cuando se le preguntaba a Na Chilian cómo pudieron preservarse tan bien estas antigüedades, él respondía lo siguiente: quizás su energía gentil y delicada tuvo algo que ver con esto. Luego de muchos años supervisando el cuidado de las reliquias culturales del Museo del Palacio en Taipei, Na Chilian murió en 1998 en Taipei a los 96 años de edad. ¿Cómo pueden continuarse sus esfuerzos en el estudio y diseminación de la cultura del jade? Wang Shufan, nuera de Na Chilian, es dueña de un taller de artesanía de jade donde recopila y estudia piezas de jade. Ella pretende publicar los escritos de su suegro en una antología a fin de que más personas puedan estar informadas en lo que respecta al jade. Chan Linshan es curadora del Museo de Arte Aurora y al mismo tiempo miembro del comité directivo del Museo del Palacio en Taipei. Desde el día en que Chan Linshan comenzó a trabajar en el Museo del Palacio en Taipei, sintió una verdadera veneración por los objetos de jade que allí se encuentran. Ella espera que cada vez más personas puedan apreciar su belleza. Conozcamos a algunos de los amigos de este erudito del jade en el Museo del Palacio en Taipei. Estas piezas de jade permanecieron enterradas durante siglos. Algunas cambiaron de dueño en diversas ocasiones. Han sido apreciadas por emperadores en el Palacio Imperial en Beijing, trasladadas en camiones, trenes y barcos durante jornadas largas y desafiantes, y han sobrevivido a guerras. Afortunadamente permanecen intactas, por lo que pueden ser apreciadas hoy en día en el Museo del Palacio en Taipei.
Han transcurrido 60 años, pero los buenos deseos del pueblo chino han quedado grabados en estas magníficas piezas de jade a lo largo de siglos y continúan siendo transmitidas por quienes viven en Taiwán. 因为中国是个爱玉的民族，一直爱到今天。我们那个周末的浴室还是人潮不断的，到今天大家都喜欢身上带着玉吗？这个爱玉就是根深蒂固的。 Este es un mercado de jade en la calle Yuankou de Taipei. Tras una visita al museo para admirar estos invalorables objetos de jade, muchos vienen aquí para pasear y dar un vistazo a la mercancía. Esta intensa actividad es un reflejo de la popularidad del jade en Taiwán. Muchos de quienes están aquí han ido al Museo del Palacio en Taipei para apreciar los objetos de jade que allí se exponen. Pero, ¿acaso se imaginan cómo los especialistas del museo los preservan? En el otoño de 2005, el Museo del Palacio en Beijing celebraba el 80 aniversario de su fundación, cuando recibió una contribución inusual. La donante era Wang Shufan, no era de Na Chilian. La información donada al museo incluía los registros detallados de unas 150 reliquias culturales. Los registros reflejan las experiencias de Na Chilian durante los 68 años transcurridos entre 1929 y 1997, mientras trabajaba en el Museo del Palacio, tanto en la parte continental como en Taiwán. Na Chilian fue enterrado en Taichung, pero sus experiencias con las reliquias culturales empezaron en el lugar donde comenzó a trabajar. En octubre de 2008, Chan Lingxian acudió al Museo del Palacio en Beijing. Ella desea permanecer aquí más tiempo, con la esperanza de divulgar aún más historias acerca de sus amanadas piezas de jade en cualquiera de muchos de los salones del Museo del Palacio, o quizás incluso en el área al aire libre frente al Salón de la Armonía Suprema. Sin embargo, muchos más son los que vienen aquí con la esperanza de ver los tesoros nacionales que han permanecido ausentes del Museo del Palacio en Beijing durante 60 años. Dinastía Han cultivaron un aprecio particular por el jade. 我们可以讲汉代的玉器制作是达到了一个巅峰不为过，是达到了一个巅峰。它的玉器的制作方面它的这个设计方面那个精彩度是今天都叹为观止的。再讲，因为汉武帝的时候通了西域，玉料的方面进口的也多，你的材料加上你的玉工的累积的这些经验，还有一些新的构想，还有一些不世出的设计人才，成就了汉代的玉器。全是永恒的未来，你的出现将是我幸福开始的骄傲。Here I am to be together， 伸出手，我就想拥抱。Here I am to be together。
就去东北看雪地，最后夏夜望月星，爱也许。La era cristiana se inició mientras China estaba bajo el dominio de la dinastía Han. El gran imperio Han duró más de 400 años. Durante esta dinastía se vivió un largo periodo caracterizado por la extraordinaria habilidad política y algunas de las hazañas militares más brillantes de la historia china. Además, China se posicionó como el país más poderoso del mundo y abrió rutas de intercambio con Occidente. Es gracias a la fuerte influencia de la dinastía Han en la historia de China que la mayoría étnica del país recibe el nombre Han y la cultura tradicional china se conoce como la cultura Han. En ese periodo de elevada prosperidad, los gobernantes de la想到梦里的微笑，期待看见你的好，感谢天都知道我心里的想要，看似漫长的等